Bien, jóvenes, como vemos, estamos revisando el tema de imagenología médica y en lo concreto ustedes hicieron una tarea en la que revisaron las generalidades, es decir, todo el espectro de aplicaciones que existen en cuanto a imagenología médica y las definiciones que se tienen en la formación del cuadro sinóptico que realizaron con anterioridad. Algunos de ustedes ya lo enviaron, la mayoría. Por lo tanto, ya se dieron cuenta que uno de los temas importantes para la formación de la imagen es el tema del ultrasonido. Es decir, el ultrasonido se puede usar en muchas aplicaciones diversas. Una de ellas es el de formación de la imagen. Como ustedes saben, ultrasonido pues se refiere a ciertas frecuencias por arriba de los 20 kHz del sonido, y en lo concreto, para aplicaciones médicas se tendrá un espectro de frecuencias distinto, y más en lo concreto todavía para formación de imagen, otro espectro de frecuencias distinto, ¿no? Para eso desarrollé esta presentación en la que, como pueden ver ustedes, la dividí a través de una introducción, unos antecedentes del sonido o de aplicaciones del sonido, conceptos que tienen que ver con el mismo patrón, el mismo uso del sonido, distintas aplicaciones, qué es lo que llamamos nosotros o qué es lo que llamamos nosotros como ultrasonido, lo que es algunos parámetros importantes a considerar a la hora de usar los transductores, que es por ejemplo la impedancia acústica, la absorción y otros que también están involucrados en esta presentación. Un aspecto importante para el tipo de transductor que se utiliza es la llamada piezoelectricidad, es decir, el transductor que vamos a usar trabaja bajo este principio. ¿Cómo se llevaría a cabo la formación de una imagen? Primeramente en un plano, después en tercera dimensión, etcétera, ¿no? Algunos riesgos, si es que existen del ultrasonido, muy pocos, la verdad, pero vamos a ver algunos de ellos. Unas conclusiones diversas y unas referencias que me gustaría que consultaran al final de la presentación para cuando hagamos el examen, pues tengamos más conocimiento del tema, ¿no? En principio, y como introducción, podemos hablar del ultrasonido para diagnóstico como una técnica no invasiva de imagenología anatómica. Si recuerdan la presentación anterior de imagenología en general, definimos dos tipos de imagenología estructural o anatómica y imagenología funcional. Este tipo de imagenología es anatómica, es decir, lo que queremos ver es la estructura interna del cuerpo humano y en lo concreto algunas partes de ella, generalmente partes blandas, ¿no? El sonido, dijimos en la presentación general, que va a tener ciertas aplicaciones precisamente en ese tipo de tejidos, ¿no? En lo concreto, el oído humano trabaja desde 20 a 20.000 Hz, es lo que se denomina como sonido, estas frecuencias en general, pero para ondas acústicas mayores de 20 kHz es lo que denominamos nosotros ultrasonido. En la imagen de aquí a un lado podemos ver el espectro de frecuencias del sonido desde 1 Hz hasta, en este caso, 1000 MHz, es decir, 1 giga. Hablamos entonces del oído humano concentrado en esta parte de aquí, por lo que está por debajo se le conoce como infrasonido y lo que está por encima es lo que se conoce como ultrasonido. No todo el ultrasonido se usa para aplicaciones médicas, solamente un rango de espectros muy distintivo o muy clásico, muy utilizado actualmente. No quiere decir que no se pueda utilizar otras aplicaciones, va a depender del grado de nitidez de la imagen, etcétera. Por eso definimos nosotros 2.5 MHz hasta 10 MHz el espectro de frecuencias utilizado en sonido para uso médico. Dice por aquí, las imágenes de ultrasonido se generan a través de un transductor produciendo ondas acústicas, esto en general, las cuales son dirigidas hacia el cuerpo, vamos a enviar ondas de sonido hacia el cuerpo, y posteriormente se miden varias propiedades de los ecos, esto es importante saberlo. Voy a enviar sonido al cuerpo, pero voy a medir algunas características del eco recibido, producidos en el interior del organismo, es decir, voy a utilizar un transductor
para hablar o enviar sonido y otro traductor para escuchar el eco recibido, ¿no? Las imágenes de ultrasonido poseen en especial dos propiedades que las distinguen de las otras técnicas de imagenología en general que vimos. Visualiza estructuras en tejidos blandos, esto es importantísimo, tejidos blandos, ¿verdad? Vimos algunos otros aspectos como la imagenología en general, como por ejemplo la tomografía computacional, la tomografía axial computarizada o el tomógrafo que ve en especial tejidos duros. En su momento lo vamos a revisar mejor. En este caso, ultrasonido vamos a relacionarlo con tejidos blandos, páncreas, intestinos, quise decir el hígado, etcétera, ¿no? Algunos autores, aquí hay una controversia sobre el efecto del sonido, sobre efectos dañinos, ¿no? Efectos dañinos, efectos biológicos que pueden causar el sonido. Desde un simple calentamiento de las células, pero también polarización de las células, o lo que se conoce como ionización de las células. Muchos autores coinciden en que no, que el sonido no produce este efecto, y al no producir este efecto, pues no produce cambios dentro de la célula, ¿no? En específico, no produce mutaciones ni cambios que puedan llevar a riesgos peligrosos. Pero ustedes consultan a otros autores más nuevos, van a revisar que el calentamiento que le produce a la célula sí tiene ciertos efectos, ¿no? Por lo tanto, como la mayoría de los autores que yo he revisado no hablan de efectos biológicos, simplemente dice que calienta o no calienta la célula, pues vamos a ponerle aquí que no contiene o no tiene efectos biológicos sobre los humanos. La principal aplicación del ultrasonido diagnóstico es en el campo de la ginecobstetricia, es decir, el cuidado de la mamá y el cuidado del bebé. Una persona embarazada. Vamos a hablar entonces de ginecología y obstetricia, el cuidado del bebé. Se puede visualizar cualquier órgano del cuerpo, generalmente de la cavidad abdominal. Estamos hablando entonces especialmente de ultrasonido en aplicaciones de ginecología y obstetricia, ¿no? Algunos antecedentes que podemos revisar. Rudolf Koenig construyó dispositivos para producir vibraciones. Estamos hablando de los años 50. Esos son antecedentes, muchachos. Aplicaciones del sonido. ¿Cuándo fue que se empezó a utilizar el sonido? O cuándo en la literatura formal en este caso nosotros, el Web of Science de la biblioteca, que fue donde consulté todo esto, o del Scopus, también de la biblioteca. Hay más fuentes. Yo me refiero a antecedentes encontrados en ese tipo de bases de datos, ¿no? Que es lo que la universidad promueve que utilicemos como parte de nuestras investigaciones. En 1883, Galton mejoró los instrumentos de Koenig produciendo tonos continuos desde frecuencias audibles hasta ultrasonidos. Sigue siendo otra vez producción de sonido. Esos son 25.000 ciclos por segundo. 4.000 a 90.000 ciclos por segundo. Entonces aquí ya prácticamente hablamos de ultrasonido. Aquí también ultrasonido. Producción del ultrasonido. No uso todavía en lo específico. En 1917, ya en el siglo anterior, Paul Langevin construyó el primer generador ultrasónico, al que le llamó hidrófono, con frecuencias ya altas, mucho más altas que estas, en 150.000 ciclos por segundo, o 150 kHz para lo específico. Pueden ser las unidades ciclos por segundo, o puedo utilizarlas en Hz, no hay problema, depende del autor, ¿no? En este caso era para detectar submarinos. Uno de los medios más usados, uno de los medios más utilizados para producir sonido es el agua. No por que el agua sea un medio donde se utilicen demasiado, simplemente muchas de las aplicaciones son medios acuosos. No es tan distinto el medio donde se utiliza el sonido para la formación de la imagen de un bebé. Es un medio acuoso, básicamente. En 1927, Wood y Loomis caracterizan el material biológico. Es decir, ¿qué características? Dijimos impedancia acústica, la vamos a ver más adelante, absorción acústica, y otros de ellos se producen al elevar las frecuencias, ¿no? En 1946, ya nos estamos acercando a nuestras fechas, final de la Segunda Guerra Mundial, ya se ven los primeros equipos de ultrasonido comerciales, ¿no? Recuérdenlo, hablamos de ultrasonido en general, no de aplicaciones
todavía en el uso de la medicina, ¿no? Uno de los más estudiados fue en la década de los 40. Carl Theodor Dusik utilizó por primera vez el ultrasonido con fines de diagnóstico para detección de tumores intracraneales. Detección de tumores intracraneales. Ahora sí, hablamos de ultrasonido aplicado en medicina o en lo que tiene que ver con medir cosas dentro del cuerpo humano, en específico tumores intracraneales. Era muy sencillo, tenía aquí de izquierda a derecha, perdón, de derecha a izquierda voy a revisar T1, un generador ultrasonido, un transductor que podía generar ondas mecánicas en el aire, un receptor en Q2, es decir, este puede ser un cristal piezoeléctrico, este otro cristal piezoeléctrico, o un transductor que pueda generar sonido, porque todavía no vemos eso, y un receptor que pueda recibir sonido. Un convertidor y amplificador, en el caso de T2, generaba un cierto movimiento. Si no había nada dentro del cuerpo, había dentro de la cabeza en este caso, había un patrón dentro del movimiento. Si el sonido que tenía el sonido que se recibía en el receptor 2 era distinto, entonces se encendía una luz aquí, una lámpara, simplemente dentro de un material que le permitía revisar si existía dentro. Vamos a suponer que hubiera aquí dentro un tumor dentro, entonces el sonido se iba a ver retardado o iba a cambiar. Esa fue una primera aplicación en 1947, si mal no recuerdo, en el artículo de Carl Theodor Dusik, ¿no?